Jóvenes, buen día con todos. Buenos días. Buen día Camila, buen día Eric. Profesor Julio, buenos días. Isaac, buen día con todos jóvenes. A ver, Pamela, Caleb, Lincoln, saludos a todos. Jean Paul, buen día con todos Profesor, jóvenes. Sí, dime, ¿te escucho, Isaac? ¿y la recuperación ya sabe cuándo lo va a hacer? Ajá. La de física. ¿De física? ¿De trigonometría será? Trigonometría, ¿eh? Claro. No de física porque no lo vi. Tú no viste física, ya. El día de hoy para los que faltan de física, a ver, un momentito por acá. Física, hoy quinto, sí, a las 4 p.m. Hoy. ¿Está bien? Acá lo estoy anotando. ¿Me escuchaste, Isaac? Sí, profesor, gracias. Listo, el día de Profe, ¿y de física lo que falta. trigonometría? Ya, el de trigo, a ver, voy a programar el de trigo. El de trigonometría voy a programar la recuperación el día de hoy también, pero a las 5. ¿Está bien? Ojo, atentos. ¿Para todo? Para todos, porque la mayoría, solamente hay 3 aprobados. Ya, obviamente a los que han aprobado se le va a tomar en cuenta algunos puntos más. Para el resto, ¿cierto? Van a dar hoy día a las 5 de trigo. ¿Listo? Ya les avisé. Estoy programando para el día de hoy trigonometría a las 5, la recuperación. Listo, jóvenes. Si alguno de sus compañeros no lo sabe, le avisan, pero voy a programar una plataforma para el día de hoy. Profe, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, Joshua. Voy a programar, como estoy recalcando el examen de física para los que faltan hoy día a las 4, el de trigonometría, la recuperación a las 5 de la tarde. ¿Listo, Joshua? ¿Te faltaba algún examen a ti para anotarte por acá? El de física y el de geometría. Ya. El de física ya te dije a las 4, ¿está bien? Ajá. El de trigo a las 5, bueno, la mayoría va a dar, o casi todos. A ver, de geometría, a ver, ¿quiénes faltan geometría? El de geometría sí para mañana, bueno, mañana es feriado, pero mañana a las 4 de la tarde, los que faltan geometría. Ya. ¿Está bien? Listo, acá está 7, 7. Ok, 8 mañana. Listo. Muy bien, acá tengo anotado, ya lo programo para la tarde, hoy y mañana. Listo, jóvenes. Entonces, en su librito de geometría, se ubican ahora sí en su libro de geometría. Libro de geometría, jóvenes. A ver. Voy a compartir la pantalla por acá. Se ubican, jóvenes, aquí, mira. Tengo la página 12, repaso bimestral 3. Ahí se ubican, jóvenes. ¿Listo? Tengo por acá la página 12. A ver, me confirman la página. Me confirman la página ustedes. ¿Coincide, jóvenes? Ya, a ver. Muy bien, sí, listo. Nos ubicamos acá, jóvenes. Entonces, vamos recuperando, recordando algunos conocimientos previos para poder desarrollar este tipo de problemas, ¿cierto? A ver, aquí vamos a recordar algunas formulitas de cálculo de áreas, ya sea de repente para un triángulo, para un cuadrilátero cualquiera. Vamos a aplicar también relaciones métricas en el triángulo rectángulo, o también relaciones métricas en los triángulos oblicuángulos. En un momento nos va a tocar repasar lo que es relaciones métricas en los triángulos oblicuángulos, ¿cierto? Cuando nos toque vamos a introducir una parte teórica que tengo por acá y luego vamos a continuar desarrollando los problemas. Muy bien. A ver, listo, jóvenes. Comenzamos. A ver, problema número 1. Todos tenemos la página, ¿cierto? ¿Listo? A ver.
Muy bien, muy bien. Listo. A ver, jóvenes. En el problema número 1 me dice calcular las diagonales de un rombo. Buenos días, profesor. Disculpe la demora. Buen día, Rosa. Buen día. Justo recién estamos empezando. Ya, a ver. Calcular las diagonales de un rombo si son entre sí como 5 es a 4 y su área mide 1,6 unidades cuadradas. Nos acordamos entonces del rombo rápidamente. Ustedes saben que el rombo se caracteriza ¿por qué? Porque tiene todos sus lados Iguales. iguales. Muy bien. Y me dice que calcular las diagonales, me pide las dos diagonales de un rombo, si son entre sí como 5 es a 4. ¿Qué cosa quiere decir eso? A ver, ¿qué cosa quiere decir de que las diagonales son entre sí como 5 es a 4? Proporción, ¿se acuerdan ustedes de eso? Si las diagonales son entre sí como 5 es a 4, entonces yo puedo decir lo siguiente, que la diagonal mayor, ¿cierto? Vale 5K y la diagonal menor valdría 4. 4K. Exacto, esa es la proporción. Porque me dice, calcular las diagonales de un rombo. La diagonal mayor, Buenos días, profesor. buen día Alessandra, la diagonal menor. Las diagonales, me dice, son entre sí como 5 es a 4. Y si son como 5 es a 4, es igual a una constante de proporcionalidad. Entonces la diagonal mayor de mayúscula que le hemos puesto valdría 5K, ustedes ya lo conocen, y la diagonal menor valdría 4K, ¿cierto? Listo, profesor. Ya salió, ya mira, ve. ¿Y su área? ¿Cuánto mide su área, me dice? La área mide 1,6 unidades. 1,6. unidades cuadradas. Pero, profesor, yo sé que el área de un rombo vale 1,6. Pero ¿cuál es la formulita para hallar el área de un rombo? Lo conocen, primero, segundo, tercero, cuarto, ¿cierto? Hemos llevado áreas. ¿Cómo se calcula el área de un rombo? A ver, ¿se acuerdan? Área de un rombo, jóvenes. Diagonales entre 2. Excelente, muy bien. El producto de las diagonales sobre 2. Esa es la formulita para hallar el área de un rombo. Producto de las diagonales sobre 2. Y esto es igual a 1,6. Ahí está. Entonces, profesor, la diagonal mayor lo conozco. Acá está, mira, ve, ¿vale? 5K, ¿cierto? Por la diagonal menor, 4K, todo sobre 2. Y esto es igual a 1,6. ¿Listo? Por acá tenemos, a ver, 5 por 4, 20, 20 entre 2 nos dio. Por acá 10K. nos quedaría 10K. ¿Pero falta algo? Es K, igual K, a K. 1,6. Falta algo acá. 10K, K Cuadrado. cuadrado. Claro, porque mira, K por K, K cuadrado. Y Al esto cuadrado. es igual a 1,6, ¿cierto? Ese 10 pasa dividiendo, ¿cierto? ¿Y cuánto tendríamos? K cuadrado es igual a 1,6 entre 10, corre la coma decimal, ¿cuánto sería? 0,16. 0,16. Le saca la raíz cuadrada, ¿cierto? ¿Y cuánto saldría? ¿Tiene raíz cuadrada exacta? Raíz cuadrada. 0,4. Exacto. K valdría, muy bien, 0,4. 0,4. Muy bien. Y teniendo el valor de K, que vale 0,4, ya puedo hallar las diagonales. Mira, la diagonal mayor, ¿cuánto vale la diagonal mayor? 5 por K. 5 por 0,4. Listo. ¿Cuánto valdría? 2. 2, profesor. Y la diagonal menor, ¿vale? 4 multiplicado por 0,4, que es K. Ya lo tenemos. ¿Cuánto valdría? 1,6. Ajá, valdría 1,6. Listo, ya tenemos la solución, ya tenemos las dos diagonales. Me pedía las dos diagonales, profesor. Aquí está. La alternativa correcta sería 2 y 1,6. ¿Cierto? Súper sencillo. Si ¿se acuerdan de qué? De la formulita del área de un rombo, porque me da el dato del área de un rombo. Y me dice que sus diagonales son entre sí como 5 hacia 4, y ustedes ya conocen esa proporción, ¿cierto? Ya las proporciones ustedes ya lo conocen. Muy bien, me paso al siguiente problema. Problema número, a ver, acá lo tengo. Problema número 2. Me dice, el área de un cuadrado es 36. Empezamos con algo para que ustedes se acuerden. El área de un cuadrado. Si el área de un cuadrado, y al ojo, ¿cierto? Si el área de un cuadrado vale 36, ¿cuánto vale el lado? ¿El lado vale? 6. 6. Claro, 6, profesor. Si 36 unidades cuadradas vale su área, sabemos que su lado debe valer 6. ¿Por qué? Porque el área de un cuadrado es 6 al cuadrado. ¿Qué más dice? Si un triángulo equilátero tiene el mismo perímetro, ajá, dibujamos por acá
un triángulo equilátero, así rápidamente, aquí está, este triángulo equilátero me dice que tiene, ¿qué cosa? Si un triángulo equilátero tiene el mismo perímetro del cuadrado. Si tiene el mismo perímetro, pero primero, ¿cuánto es el perímetro del cuadrado? ¿Lo conocen? El perímetro sería, a ver, Al cuadrado. perímetro 24, claro, perímetro es la suma de todos sus lados. 6 más 6 más 6 más 6. 6 por 4, 24. El perímetro del cuadrado es 24. Pero me dice, si un triángulo equilátero tiene el mismo perímetro que el cuadrado, ¿cierto? Hallar el lado del triángulo equilátero. Ya pues qué fácil. Si 24 es el perímetro del cuadrado, del triángulo también debe ser lo mismo, ¿cierto? También debe ser 24. Y al ojo mental lo sacan. ¿Cuánto valdría el lado del triángulo? 8. 8, ¿cierto? Ahí está, listo. ¿Por qué, profesor? Porque todos sus lados son iguales. Si este es equilátero y todo suma 24, porque me dice que es igual al perímetro del cuadrado, cada lado debe valer 8. Listo, esto sale mentalmente, ¿cierto? Solución al problema número 2. Así, para poder refrescar la memoria, vamos trabajando. Completen esos dos problemitas. Completen esos dos problemitas. Y me confirman para pasar al problema número 3. Para pasar al problema número 3. Esto salió rápido. ¿Listo? A ver. Para el problema número 3 me dice el apotema de un hexágono. ¿Nos acordamos qué cosa era un apotema? A ver, ¿qué es un apotema? ¿Alguien se acuerda qué es un apotema? Profesor, ¿qué es un apotema? Un radio. Bueno, un apotema lo obtenemos en una figura, en un polígono regular, en un polígono, no en una circunferencia. A ver, podría coincidir si tenemos un polígono. A ver, un apotema o el apotema es la distancia ¿de dónde? De un vértice o del centro de un polígono perpendicular a uno de los lados de ese polígono regular. Entonces, por acá lo vamos a obtener en un instante. A ver, lo subo, problema 3. Ahí está, problema número 3 y 4. A ver, borramos por acá todo. Listo, ya lo tenemos. ¿Listo? Borramos ahora sí. Muy bien. Problema número 3. El problema número 3 me dice, el apotema de un hexágono. Dibujamos al hexágono aproximadamente. Aquí está dicho hexágono. Van dibujando ustedes el hexágono. Ya conocen al polígono regular. El hexágono se le llama regular porque todos sus lados y ángulos son iguales. A ver, el apotema. El apotema es la distancia del centro de ese polígono perpendicular a uno de sus lados. Este segmento se le conoce como apotema, no lo olviden. ¿Está bien? Entonces, ese apotema me dice que vale raíz de 3. Por acá voy a colocarle raíz de 3. Muy bien. ¿Qué más dice? Calcular el área del hexágono. ¿Cómo calculamos el área de un hexágono? ¿Se acuerdan? El área de un hexágono se calcula, hay dos fórmulas, o varias, hay otras también. El área de un hexágono se calcula como el semiperímetro multiplicado por el apotema. Pero también lo calculamos, ¿cierto? Como triángulos equiláteros, ¿se acuerdan? Si unimos el centro, a ver, seguimos, hubo un lag, seguimos. A ver,
habíamos dibujado por acá a un hexágono, ¿cierto? Van dibujando, les dije, el hexágono es aquel polígono que tiene todos sus lados de igual medida. Y habíamos dicho que el apotema es la distancia del centro perpendicular a uno de sus lados, ¿cierto? Este es el apotema. ¿Y cuánto vale ese apotema? ¿Lo tenemos ahí de dato? Ese apotema vale Raíz de 3. raíz de 3. Muy bien. Profesor, vamos a calcular el área de ese hexágono. ¿Cómo se calcula el área de un hexágono? ¿Alguien se acuerda cómo se calcula el área de un hexágono? A ver, como les decía hace un momento, de que el área de un hexágono se puede calcular como el semiperímetro de la base, ¿cierto? Por el apotema de esa figura. Pero también nosotros hemos calculado el área de un hexágono uniendo el centro con cada vértice. ¿Y qué figuritas formábamos? ¿Se acuerdan? ¿Qué figuritas se formaban para un hexágono regular? Triángulos equiláteros, ¿cierto? Triángulos equiláteros. ¿Cuántos triangulitos equiláteros se forman? ¿Cuántos triangulitos? 6. Entonces el área de un hexágono era igual a ¿qué? Al área de 6 veces, ¿quién? El área del triángulo equilátero, porque tiene 6 triángulos equiláteros. Entonces sería 6 veces, ¿quién, profesor? Lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. No te olvides la formulita, esta es la formulita del triángulo equilátero para calcular su área. Pero necesito saber cuánto mide ese lado. Aquí tengo el apotema. Pero ustedes se acuerdan, a ver, jóvenes, si formo triángulos equiláteros, entonces cada angulito de ese triángulo equilátero, ¿cuánto valdrá? ¿Cuánto valdrá? 60. 60. O sea, profesor, por acá, mira, como tengo el triángulo equilátero aquí, voy a colocar ese valor. Aquí debe valer 60 grados, profesor. Claro. Y si es 60, por acá también 60. ¿Y cuánto valdría el angulito de arriba? ¿Lo tienes? ¿Este angulito de acá arriba cuánto valdría? Lo conoce, mira. Notable es 60 y 30. 30. Este angulito de acá valdría 30. Ya lo vimos, mira. A 60 se opone raíz de 3. ¿A 30 cuánto se opondrá? A ver. ¿Lo tienes? 1. A 30 se opone raíz de 3, a 30 se debe poner 1 y a 90 se va a poner 2. Profesor, pero yo sé que son triángulos equiláteros y acá vale 2, acá también debe ser 2 y todo este lado también debe ser 2. Y por ende, acá debe ser 1. Ya tenemos el lado del triángulo equilátero. ¿Puedo aplicar la formulita? Se puede, ¿cierto? 6 por el lado. ¿Cuánto mide ese lado? ¿Mide? 2. 2 al cuadrado. 2 al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. 4. Listo, ya lo viste. ¿Cuánto vale el área? Ya salió ya. 3 ¿Cuánto raíz de salió? 3. Ajá. 2 al cuadrado de 4 se va con 4. Nos queda 6 raíz de 3 unidades cuadradas. Solución al problema número 3. Completen la figurita y el resultado. No olviden la fórmula del hexágono. Es 6 veces el área del triángulo equilátero. ¿Ok? Y como le dije también, la otra formulita, para que se acuerden, área de un polígono regular, ¿cierto? Un polígono regular. Es el semiperímetro multiplicado por ¿quién? Por el apotema. Ahí está, esa es la otra formulita para hallar el área de un polígono regular. No es necesariamente un hexágono, un polígono regular. Puede ser un hexágono, pentágono, ¿cierto? Profesor, ¿y se puede comprobar? Por supuesto. A ver, ¿cuánto vale el perímetro de este hexágono? Ahí lo tienen. ¿Cuánto vale el perímetro? ¿Valdría? Si su lado vale 2, el perímetro sería 6 por 2, 12. 12. 12. ¿Y su semiperímetro sería la mi? Ah, el semiperímetro sería 6 por el apotema. Aquí está el apotema, 6 raíz de 3, ¿cierto? Sale lo mismo. ¿Ok? No lo olviden también para trabajar con esa formulita. Muy bien, dicho esto, pasamos al problema número 4. A ver, pero en el problema número 4 me dice, los lados de un triángulo miden 4, 6 y 8. Calcular la proyección del lado menor sobre el lado mayor. Ajá. Pero aquí ya no me habla de triángulos rectángulos. No tenemos triángulo rectángulo. ¿Cómo se le llama a aquel triángulo que no es rectángulo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se le llama? A aquel triángulo que no es rectángulo, ¿cómo se le llama ese triángulo? A ver, lo vimos en trigonometría también. Oblicuo ángulo.
oblicuángulos. Aquel triángulo que no es rectángulo, quiere decir que no tiene un ángulo de 90 grados, son los triángulos oblicuángulos. Y dentro de los triángulos oblicuángulos tenemos de dos tipos, los acutángulos y los obtusángulos. Profesor, ¿y esto cuál será? Ajá, vamos a ver. Pero para ello vamos a repasar y recordar, acá voy a retornar, ya lo tienen esto, en lo que es las relaciones métricas en los triángulos oblicuángulos. Así como en trigonometría, ¿cierto? Trabajamos con los teoremas de los senos, cosenos, tangentes, proyecciones, ¿cierto? Aquí también los triángulos oblicuángulos tienen relaciones métricas. Y aquí entran a tallar, ¿quiénes? Las leyes, ¿cierto? O los teoremas de Euclides. Por acá voy a subir, ya lo tienen el problema. Antes de resolver el problema número 4, aquí voy a centrarme acá un par de teoremas. Aquí está. Van a notar estas formulitas, relaciones métricas en los triángulos oblicuángulos, ¿ok? Para poder continuar. A ver, primer teorema. Oblicuángulos ya saben que son triángulos que no son rectos, no tienen un ángulo recto. Pueden ser agudos, triángulos acutángulos, o obtusángulos. Muy bien. El primer teorema de Euclides, ¿qué me dice? Atentos. Me dice lo siguiente. Si tengo un triángulo ABC, aquí está, mira, al vértice A se opone A minúscula, B minúscula, C. Y se traza una altura BH. ¿Está bien? Ahora, nos damos cuenta de algo, de que alfa, el ángulo alfa, es un ángulo agudo. Acá me dice, mira, alfa es menor de 90 grados. Cuando tenemos un ángulo agudo, o un triángulo acutángulo en este caso, hay una relación, el primer teorema de Euclides. ¿Qué me dice? Atentos. Dice, el lado que se opone al ángulo agudo, elevado al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble de uno de estos lados multiplicado por la proyección del otro sobre él. A ver, ¿cómo es esto? A ver, si me dice el ángulo agudo, atentos, acá está un ángulo agudo, alfa es el ángulo agudo. El lado que se opone, o sea, A, este lado A, elevado al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. O sea, B al cuadrado más C al cuadrado. Ahí está. Menos el doble. ¿De quién? De uno de los lados. Puede ser el lado B, multiplicado por la proyección del otro sobre él. ¿Quién es el otro? C. ¿Quién es su proyección de C? M. Ahí está. Su proyección del otro sobre él. ¿Sobre quién? Sobre el lado que elegimos B. Entonces, el teorema de Euclides, cuando el ángulo es agudo, me dice, el lado que se opone al ángulo agudo al cuadrado, aquí está, mira, el ángulo agudo, a cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. Menos el doble producto de uno de sus lados, de este lado B, multiplicado por la proyección del otro, o sea, la proyección de C sobre este mismo, sobre B. Ese es el primer teorema de Euclides, cuando el ángulo es agudo. ¿Está bien? Muy bien, lo vamos a ir colocando conforme desarrollemos. Segundo teorema de Euclides, cuando el ángulo es obtuso, mira, ve. Ajá. Segundo teorema de Euclides. Aquí está. ¿Qué me dice el segundo teorema de Euclides? Tenemos por acá un triangulito donde el ángulo θ es el ángulo obtuso. ¿Qué me dice? Mira, el lado que se opone al ángulo obtuso, aquí está el ángulo obtuso, el lado elevado al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. Los otros dos, carambas. Ya seguimos. Para el segundo teorema de Euclides es cuando el triángulo es obtusángulo. Y si tenemos un triángulo obtusángulo, el ángulo obtuso, el lado que se opone al ángulo obtuso, ahí está, al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. Más, la única diferencia con la primera, o el primer teorema de Euclides, que cuando es ángulo agudo es menos, y cuando es ángulo obtuso es más. ¿Es igual a qué? O es más, perdón, el doble de uno de los lados B sobre la proyección del otro. O sea, la proyección de C sobre este mismo. Pero aquí, como es obtuso, es en su prolongación. O sea, 2 veces B sobre N. Es el mismo teorema, solo que la diferencia es de que cuando el ángulo es obtuso, se suma, y cuando el ángulo es agudo, se resta. ¿Ok?
Esos son el teorema de Euclides, primer y segundo teorema. Complétenlo ahí, a ver, me confirman si tienen los dos teoremas de Euclides, tanto del ángulo agudo como del ángulo obtuso, porque eso vamos a usarlo. ¿Ok, jóvenes? A ver, el teorema de Euclides lo completan ahí. El segundo teorema, el primero, el triangulito, basta el triangulito, ¿cierto? Y la formulita. Cuando el ángulo θ es mayor de 90 grados, quiere decir cuando el ángulo es obtuso. Muy bien, a ver si no lo anotaron el primero, aquí está. Primer teorema de Euclides. Y luego el segundo teorema de Euclides. Listo. Muy bien, ¿seguimos? Ya. Tenemos los dos teoremas de Euclides. Luego tenemos por acá la naturaleza de un triángulo. Pero vamos a empezar con eso, así poco a poco. Primero los dos teoremas. Teorema de Euclides cuando el ángulo es agudo y teorema de Euclides cuando el ángulo es obtuso. Justo esos dos teoremas vamos a usar. Muy bien, luego voy explicando lo demás así poco a poco para no centrarnos en la teoría, hay que avanzar también. Listo. A ver, por acá. Retornamos al problema número 4. Ahora sí, miren. Problema número 4 y 5 de una vez. Voy a bajarlo acá. Listo. Aquí estamos. Problema 4 y 5. A ver, en el problema número 4 me dice los lados de un triángulo. A ver, vamos a dibujar a ese triangulito. Vamos a dibujarlo. Un triángulo por acá. Ahí está el triangulito. Ahí está. Muy bien. No me dice que es un triángulo rectángulo, entonces por acá debe ser su lado 4, por acá debe ser el lado 6 y por acá debe ser el lado 8. Listo. ¿Qué me dice? Calcular la proyección del lado menor. Aquí está el lado menor, 4. Pero para calcular su proyección, necesito yo ¿qué? Necesitamos trazar una altura. Por supuesto, yo trazo la altura. Ahí está, 90 grados. Y la proyección sería al costadito, la sombra, ya lo hemos visto en relaciones métricas. ¿Cuál es su sombrita? De este lado 4, su sombrita sería el de acá abajo. Esta es la sombrita, profesor. Este lado es lo que me pide calcular. Mira, calcular la proyección del lado menor sobre el lado mayor. Acá está el lado mayor 8. Este pedacito me pide calcular, profesor. Esa es la proyección ¿de quién? Del lado menor. ¿Está bien? Eso es lo que me pide calcular. Muy bien. Pero si ustedes se dan cuenta, este es un triángulo oblicuángulo, porque no es rectángulo. Entonces vamos a considerar por acá, si este es el lado mayor, por acá debo tener el ángulo agudo. Vamos a ponerle alfa. Profesor, me doy cuenta que en este triángulo, ¿cierto? Puedo aplicar el primer teorema de Euclides. ¿Se acuerdan qué me decía el teorema de Euclides? A ver, ¿se acuerdan? Decía que el lado que se opone al ángulo agudo, al cuadrado, que está el ángulo agudo, el lado que se opone, era igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. O sea, voy a colocar por acá, b al cuadrado más c al cuadrado. Y cuando era el ángulo agudo, ¿era suma o resta? ¿Se acuerdan? ¿Qué cosa era? ¿Suma o resta? Resta. Menos el doble producto ¿de quién? De uno de sus lados. El lado de la base, vamos a ponerle. 8 por X. Exacto, 8 por X, muy bien. Pero por acá vamos a colocar primero la formulita. 2 veces el lado, por acá le voy a colocar, el lado B, la base, por la proyección M. Así era la formulita. Ahora sí reemplazamos. El lado A, ¿quién sería? 6 al cuadrado. Claro, el lado que está al frente del ángulo agudo. Era igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. Los otros dos serían 4 al cuadrado más 8 al cuadrado. Menos el doble de uno de ellos, o sea, de 8, multiplicado por la proyección del otro. Del lado menor su proyección, X. Listo, profesor. Es el teorema de Euclides. No lo olviden, teorema de Euclides. Listo, reconociendo este teorema, desarrollamos. A ver, esto sale rápido, a ver, por acá. 4 al cuadrado lo tenemos, 16 más 8 al cuadrado, 64. 6 al cuadrado, ¿cuánto me da? 36. Pasa restando, ¿cierto? Ajá, claro. Por acá, 2 por 8, 16 negativo. ¿Cómo pasa el primer miembro? Pasa con positivo. Positivo. Muy bien, ya sale, miren. 16x es igual. ¿Cuánto salió en el segundo miembro? A ver, en el segundo miembro, ¿cuánto saldría?
En el segundo miembro saldría, a ver, 44. Ajá, 44, profesor, muy bien, claro, 80 menos 36, 44. Listo, ya acá ya sale ya. Entonces, ¿cuánto vale X? Simplificando, a ver, ustedes mismos son, ¿le sacamos qué? Cuarta, ¿no? ¿Queda? 11 cuartos. Exacto, muy bien. Ahí está, 11 cuartos. Aplicando el primer teorema de Euclides. Muy bien. Me paso al problema siguiente, problema número 5. Y ese problema me dice, en el gráfico AD, ¿dónde está AD? Vamos a colocarle los datos. A ver, AD. AD vale 14. Vamos a ir colocando por acá. AD vale 14. Muy bien. AD vale 14. ¿Qué más, profesor? DC. ¿Dónde está DC? Este pedacito vale 6. Este pedacito de acá vale 6. Luego AC, mira, desde A hasta C, todo esto vale 10. Listo. Hallar EC. ¿Dónde está EC? X. Este segmento, X. Ahí está. A ver, intuición. ¿Qué hacemos para poder hallar X? ¿Lo pueden ver o no? Primero vamos a centrarnos dónde está X. Y nos damos cuenta de que acá esta flechita me indica que es un radio, ¿cierto? Es un radio. O sea, profesor, todo esto es la mitad de una circunferencia. Así es. Y AB vendría a ser el diámetro. ¿Se acuerdan, jóvenes? Si yo uno los extremos del diámetro en un punto de una semicircunferencia, uno por acá, ¿qué se va a formar siempre? ¿Se acuerdan? ¿Qué se va a formar siempre si unimos los extremos del diámetro? ¿Lo escuché? Triángulo. Un triángulo, pero algo más. Falta algo más. De 90 grados. Un ángulo de 90 grados. Claro, siempre que unan los extremos de un diámetro en un punto de la circunferencia, siempre por acá se va a formar un ángulo de 90 grados. Y me acuerdo, mira ese triangulito. Lo enderezo por acá para que lo veas. Así está, mira. Triángulo, rectángulo. A ver, 90 grados. Por acá, la altura. Esta es la altura, mira. La altura X. ¿Cómo se calculaba esa altura X? Relaciones métricas, ¿se acuerdan? En un triángulo rectángulo. Me acuerdo, profesor, aquí había una proyección M, una proyección N. ¿Te acuerdas cómo se calculaba X? A ver, ¿alguien se acuerda por ahí? ¿Era? X al cuadrado por M por N. Exacto, la altura al cuadrado era igual a la multiplicación de las proyecciones, M por N. Muy bien. Esto voy a aplicar, profesor. Claro, pero ya tengo M, mira, M valdría 10. Faltaría este pedacito de acá, profesor, no lo tengo. Ajá, ¿y cómo calculamos? ¿Alguien lo puede ver ahí? Me paso aquí, mira este triangulito. Profesor, ¿se parece a algo? Mira, ve. Este lado vale 10, este lado vale 0. Teorema. Segundo teorema de Euclides, muy bien. Es el segundo teorema de Euclides, profesor. ¿Por qué? Porque te das cuenta que este ángulo es obtuso, ¿cierto? Porque acá es triángulo rectángulo, que es agudo. El del costado es obtuso, profesor. Allá, segundo teorema de Euclides. Muy bien. Por el segundo teorema de Euclides, voy a hallar que este pedacito de acá que le voy a poner M. O N mejor. N. Y este pedacito es la proyección, ¿se acuerdan? Es la proyección, profesor. Entonces diremos, aquí está el ángulo obtuso. Y según el teorema me dice de que el ángulo obtuso, o el lado que se opone al ángulo obtuso. ¿Quién es el lado que se opone al ángulo obtuso? ¿Lo tienen? ¿Sería? Aquí está el ángulo obtuso. 14. Ese lado que se opone al ángulo obtuso, 14 elevado al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos. ¿Quiénes son los otros dos? ¿Serían? 10 al cuadrado más 6 al cuadrado. Muy bien, 10 al cuadrado más 6 al cuadrado. Cuando era obtuso, ¿era suma o resta? ¿Se acuerdan? Cuando era obtuso, ¿era suma o resta? Era suma. Suma, más el doble ¿de quién? De la base del triángulo, uno de los lados, o sea, de 10, ¿cierto? De 10. Multiplicado por la proyección del otro sobre él. Aquí está el otro. ¿Quién es su proyección? Su proyección sería N. N. Ahí está. Aquí vamos a hallar ese dato que falta. Muy bien. 14 al cuadrado conocido es 196. ¿Cierto? Esto es igual. Por acá lo hacemos mentalmente. Mira, 10 al cuadrado más 6 al cuadrado, ¿cuánto me da? ¿Saldría ahí? 136. 136. 136 más 20n, ¿cierto? 20n. Pásalo a restar. 196 menos 136, ¿cuánto nos salió? 60.
60 es igual a 20n. Muy bien. Acá se van los ceritos. Ya salió. ¿Cuánto vale n? 3. Tenemos. N vale 3. Ajá. N valdría 3. Muy bien. Si n vale 3, ya podemos hallar x, profesor. Claro, porque aplicamos esta formulita de acá, ¿cierto? Diremos, por lo tanto, por acá, de que x, la altura al cuadrado, es igual a la multiplicación de las proyecciones. Las proyecciones serían 10 por 3, ¿cierto? 10 por 3. Claro, porque esta proyección, mira, está volteado acá el triángulo. La altura al cuadrado es igual a la multiplicación de sus proyecciones. 10 por n. Pero como n vale 3, sería 10 por 3. ¿Ya lo tienes? ¿Cuánto valdría x? Raíz de 30. Raíz de 30. Muy bien, raíz de 30. Como no se puede reducir, ahí queda. Tenemos la solución al problema número 5. Completen, jóvenes. Completen el problema número 5. Vamos a pasar luego al problema número 6, a ver si me da tiempo. Parece que sí, porque ese problema sale rápido, sale rapidísimo. A ver, completen el problema número 4 y 5. ¿Listo? ¿Cómo vamos? El problema número 6 me dice calcular el área de esa región sombreada. ¿Y la región sombreada qué figurita es? ¿Lo pueden ver ahí? ¿Qué figurita es la región sombreada en el problema número 6? Es un Triángulo. triángulo. ¿Y cómo llamamos el área de un triángulo? Por supuesto que lo conocen. A ver, ahora sí lo subo. ¿Por altura? Exacto. Sobre Base 2. por altura sobre Base por altura sobre 2. Voy a agrandarlo un poquitico. A ver. Ahí está. Profesor, se calcula con la formulita de base por altura sobre 2. Pero me da de dato de que AB vale 8. Pero ¿se acuerdan del centro cuando se traza una perpendicular a una cuerda? ¿Estos pedacitos cómo son? Estos pedacitos siempre deben Igual. ser, o sea, cada pedacito debe valer 4. 4. ¿Cierto? Claro, porque todo vale 8, cada pedacito vale 4. Y me dice que el radio de la circunferencia mide 6. El radio mide 6, o sea, por acá mide 6, ¿cierto? Y por acá también debe medir 6. Profesor, ya tengo la base de este triángulo. Simplemente faltaría, profesor, faltaría la altura. Lo prolongo, miren, lo prolongo, lo alargo, y por acá tendría la altura. ¿Cierto o no? Esta es la altura, profesor. Y eso me falta calcular. ¿Y cómo hallamos esa altura? A ver, esa altura h. A ver, hasta donde me da el tiempo, esa es la altura h. Tengo la base, mira, la base vale 4, ¿cierto? El área de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces, me falta, profesor, calcular esa altura. ¿Qué hago? Fácil, mira, ve. Ustedes ya conocen este mecanismo, simplemente van a unir el radio. El radio, profesor, aquí está, mira, vale 6, acá vale 6, acá vale 6. ¿El de acá también valdría 6 o no? ¿Qué dicen? ¿Vale o no vale 6? Sí. También vale 6, profesor. Por supuesto que vale 6. Mira, y si acá es h, acá también debe ser h. ¿Qué aplico acá? Para hallar la altura, ¿qué aplicamos? A ver, aplicamos Pitágoras. un pitagorazo, por Pitágoras. supuesto, un pitagorazo y podemos hallar la altura. Y teniendo la altura, ya puedo calcular el área de este triángulo, base 4, por esa altura, entre 2. Y salió el problemita número 6. Pero ya lo hacemos la siguiente clase. ¿Ok, jóvenes? Completen hasta ahí, completen. Lo que falta vamos a tener que grabarlo, jóvenes. Bueno, chicos, nos quedamos ahí por hoy. Me quedan pocos segundos. Profesor. Nos vemos, jóvenes, hasta la próxima. Cuídense, Chao, nos profe, vemos más tarde, nos vemos más tarde en trigo para acabar trigo. Listo. Nos vemos, chicos. Gracias a todos por su participación. Nos vemos. Chao, profe. Chao, chicos, nos vemos.